vamos a estar trabajando, estudiando hoy este texto, este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4. Tiene 18 versículos, así que lo vamos a leer y posteriormente vamos a estar elaborando sobre él. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Evangelio real en personas reales. Usted y yo somos personas de carne y hueso, todos los que estamos aquí somos personas reales y hay una verdad, que es la verdad del Evangelio que nos fue dada. Así como nosotros somos de carne y hueso y vivimos en este cuerpo situaciones, angustias y como mencionaba Luis antes en la alabanza, estos momentos difíciles que muchas veces atravesamos. Hoy, a través de este mensaje, vamos a ver que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a atravesar esas dificultades y esos momentos, esas pruebas de la forma correcta, como Él quiere que lo hagamos. Con la sabiduría del Señor, todos en algún momento hemos tenido o estamos teniendo situaciones, sea de salud, sea familiares, sea laborales, cualquier sea el tema por el que nosotros estemos atravesando. La palabra dice que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Jesucristo ya había vencido. Y ese que confiemos porque ya Él venció implica que durante este camino nuestro por la tierra aprendamos a desarrollar esa confianza en el Señor. Y hoy eso es un poco de lo que vamos a ver en esta mañana. Tenemos dos objetivos principales con este mensaje. Uno es conocer el poder de Dios para atravesar el sufrimiento. Y el segundo objetivo es predicar el Evangelio sin las distorsiones de la cultura. Y esto no solamente hoy que estamos aquí predicando el Evangelio, sino que cada uno de nosotros, así como nos hablaba el pastor antes, que tenemos ese deber delante del Señor de compartir el Evangelio, porque hemos sido llamados a esto, a evangelizar, que cuando lo hagamos de la manera que sea, no solamente en un púlpito o al frente de una gran audiencia, sino en cualquier momento que tengamos para compartir la palabra, nosotros lo hagamos a partir del poder de Dios y quitando cualquier mal entendimiento que haya del Evangelio para que sea puro. Entonces, como mencionábamos, el segundo objetivo es predicar el Evangelio sin las distorsiones de la cultura. Vamos entonces al texto que es 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a leerlo. Dice: por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé, nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos.
Sabemos que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Muy bien, ¿qué estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto? Vamos a hacer un poquito una recapitulación. Hace 15 días aproximadamente estaba yo acá compartiendo con ustedes también el mensaje y hablábamos un poquito acerca de Primera de Corintios capítulo 1 y veíamos que la iglesia de Corinto era una iglesia que fundó el apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo. Y Corinto era una localidad de Grecia que estaba en un puerto, estaba en un lugar de tránsito donde había mucho comercio y transporte marítimo. Entonces ellos eran influenciados por muchas culturas, principalmente la griega, ¿verdad? Porque pertenecían a Grecia, pero también como era un lugar de tanto tránsito, por ahí pasaba de todo, ¿verdad? Entonces había mucha influencia de otras culturas y extranjeros, y esto necesariamente pues permeaba la iglesia de Corinto, porque ellos no es que eran en una burbuja, ¿verdad? Solamente la iglesia aparte de todo el resto, sino que pertenecían a una comunidad. Entonces era común que ellos se expusieran también a los pensamientos de estas otras culturas. El apóstol Pablo la fundó en uno de sus viajes misioneros y predicó alrededor de año y medio en esa localidad. Mientras Pablo estuvo con ellos en Corinto, y bueno, y también después cuando les predicaba y les enviaba estas cartas, él tuvo que enfrentar algunos retos. Algunos de ellos hablábamos la vez anterior que eran divisiones, ¿verdad? Había divisiones en la iglesia porque entonces unos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo, y eso fue uno de los aspectos que Pablo tuvo que abordar en sus cartas cuando les escribía. Otros retos que él tuvo era relacionado a aspectos morales, ¿verdad? Que se estaban dando asuntos de inmoralidad dentro de la iglesia y Pablo tuvo que abordarlos también. Otros era respecto a la mala comprensión del evangelio. Algunos todavía continuaban apoyándose en la ley y en las enseñanzas de Moisés con respecto a la circuncisión, entonces diferían del mensaje que Pablo les estaba enviando y que les estaba predicando. Él tuvo que a través de sus cartas hablarles con respecto a las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que ellos recibían. Y también otro de los retos que él tuvo fue cuestionamientos sobre la autoridad apostólica de él, ¿verdad? La autoridad de él, porque recordemos que Pablo no fue apóstol de los que Cristo fundó, ¿verdad? De los que Cristo estableció, sino que él vino a ser apóstol llamado por Jesucristo después de los que Cristo había llamado. Entonces, habían algunas personas que cuestionaban esa autoridad de Pablo para predicar. Entendamos entonces que todo esto es parte de la cultura de ese lugar. Ellos eran muy dados a la filosofía, a la apariencia, a la sabiduría humana. Y como mencionábamos hace 15 días, el conocimiento, la filosofía, la sabiduría no son malas. Y el problema es que ellos se apoyaban solamente en eso y descartaban totalmente cualquier otra fuente de conocimiento. Y entonces el poder de Dios, que hablaba Pablo, que era la fuente del poder, era el conocimiento de Dios, para ellos era una locura, y hablábamos de esto la vez anterior. Para ellos la apariencia y la superficialidad eran muy importantes. Recordemos que para ellos el poder representaba estatus, ¿verdad? Representaba una persona que tuviera cierto roce y cierto estatus social. Entonces,
Para esto, para la iglesia en ese momento eso era un reto y Pablo era parte de lo que estaba abordando en ese tiempo. En este texto que acabamos de leer, Pablo estaba confrontando entonces, hablando de esto que estamos mencionando, algunas expectativas superficiales que ellos tenían con respecto a sus líderes. Ellos esperaban que sus líderes fueran así unas personas súper elocuentes para hablar, como eran los griegos. Ellos esperaban recibir el mensaje de una persona súper elocuente, súper bien, con una buena apariencia y demás. Y resultó que Pablo, hablamos la vez pasada, que Pablo les habla y les dice que eso no es la sabiduría. Y les dice, ¿dónde están los sabios y dónde están los entendidos? Entonces, los viene a confrontar con esas expectativas superficiales que ellos tenían respecto a los líderes, pues eran amantes de la oratoria y le daban mucha importancia a esto y apreciaban los mensajes complacientes. Eran personas que les gustaba que se les entretuviera, que fueran mensajes entretenidos, más allá de profundos, eran entretenidos, o sea, que les captaran la atención y agradables al oído. Entonces, cuando Pablo viene a hablarles a ellos de un tesoro, que es el evangelio del reino, a eso se refiere Pablo con ese tesoro que tenemos en vasos de barro. Pablo les habla de un tesoro y les habla de un medio que Dios usa para depositar ese tesoro. Decíamos, pues, iniciando la lectura de la palabra, hemos recibido este ministerio, entendemos el ministerio de parte del Señor, pero no nos desanimamos, por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios. Era una práctica común en los griegos hacer como trueques, podríamos llamarle, y engañar, ya sea en aspectos como el comercio o como en la oratoria, temas que estaban exponiendo algún asunto. Ellos eran dados al engaño para atraer la atención de las personas. Entonces, por eso Pablo les dice que ellos no andan con engaños y no falsean la palabra. Él lo aborda antes de lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 2. Él habla de eso, que ellos no son de los que comercian con la palabra de Dios. Entonces, venimos diciendo que Pablo está haciendo una confrontación a lo que para ellos era su entendimiento del poder, su entendimiento de lo valioso, y él les dice entonces que tenemos un tesoro en vasos de barro. Pablo viene a decirle a la cultura de los corintios que el mensaje no viene en un envoltorio precioso, así como de plata o de oro o de bronce, que ellos trabajaban mucho el bronce en ese sector, sino que viene en vasos de barro. Y eso, de nuevo, es algo que choca para ellos. No es bien aceptado. Dice, ¿cómo en vasos de barro? ¿Verdad? Ahí empieza Pablo entonces a derribar esas expectativas de lo que debía ser una persona según los términos humanos, los términos de ellos en ese momento, que incluían el estatus social, la apariencia y demás. Como veíamos hace 15 días, Pablo les hablaba en 1 Corintios 1 que decía que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Recuerdan? Para deshacer lo que es, hablando de que la sabiduría de Dios había sido depositada en personas que aparentemente o para el mundo no significaban nada. Eran personas que ellos los veían como cómo pueden tener poder ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos dicen que son recipientes de un poder si el poder ellos lo veían relacionado al estatus? Entonces, vemos que esas dos ideas vienen unidas, la de lo vil y menospreciado que escogió Dios para avergonzar a los sabios, y esto del tesoro en vasos de barro, viene siendo una misma idea. Con años de diferencia, tiempo de diferencia, Pablo hablándole a la misma iglesia, está abordando todavía los mismos temas que para ellos les impedían avanzar y crecer espiritualmente. Esto nos enseña que el evangelio no guarda ninguna relación con ideas superficiales que nosotros tenemos. Muchas veces podemos tender a creer que el evangelio es lo que nosotros creemos que tiene que ser. Un evangelio de la prosperidad, o el evangelio de que todo tiene que estar bien,
y que si usted no está bien, entonces es porque está en pecado. Ese tipo de pensamientos que a veces atacan inclusive a la iglesia, o usa el enemigo personas afuera para cuestionar a la iglesia y decir, pero no se supone que el Dios bueno está con usted, pero no se supone que si Dios es bueno, usted no debería estar pasando por esas situaciones. Y empieza el enemigo a usar esas personas muchas veces y esos pensamientos para empezar a socavar nuestra fe y a decir, ¿cómo es eso? Se supone que si Dios es bueno, yo debería estar siempre en victoria y siempre como que se refleje en mí eso de que Dios es el poderoso que va delante mío y ¿dónde está? Si yo estoy ahorita en un proceso tan duro, ¿verdad? Podemos pensar. El mensaje del Evangelio no guarda relación con las ideas superficiales del ser humano. Ser vasos de barro no nos hace menos capaces, no nos hace menos que otras personas, todo lo contrario. Nos hace recipientes del poder de Dios y recipientes de ese tesoro que es el Evangelio. Dios decidió darnos ese privilegio de ser contenedores de su presencia. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿por qué de barro? ¿Por qué Pablo habla ahí acerca de vasos de barro? Vemos lo que dice el versículo 7, en la segunda parte dice, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Entonces de nuevo Pablo está confrontando esa idea de que el ser humano es capaz porque es muy carga, porque por sus logros, por todos sus estudios, por todos lo que ha logrado hacer humanamente, y no. Él viene a derribar esa idea de que no es en nuestras propias fuerzas, que si nosotros algo bueno tenemos, viene del cielo. Porque la palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. El Señor es el que nos da a nosotros el poder, es el que nos da la autoridad, es el que nos da el conocimiento en su palabra y la revelación de su espíritu para que usted y yo podamos hacer las cosas y para que podamos atravesar los sufrimientos y las pruebas. Entonces es para que se vea que la excelencia del poder es de Dios. Ese aspecto de vasos de barro tiene implicaciones. Veamos algunas características del barro, de vasos de barro. Son imperfectos, porque el barro, ya sabemos que para moldearlo se necesita usar una sustancia que es suave, ¿verdad? Y no es exactamente como la más fácil. Yo nunca he hecho una vasija de barro, pero he visto videos de cómo se hace, ¿verdad? Y puede tener imperfecciones, pueden tener palitos, el material o piedritas, y entonces todo eso va haciendo que sea más difícil de moldear. Puede tener imperfecciones. Es más frágil. Pensemos en una vasija de barro con respecto a un jarrón de bronce. Son totalmente opuestos, ¿verdad? Es más frágil la vasija de barro. Un punto interesante es que son desechables. Para ellos, en su cultura, para los corintios, ellos veían el barro como que si se contaminaba en un proceso de algún sacrificio o algo así, simplemente lo desechaban. Había exceso de barro por todo lado. Ellos tenían mucho barro, entonces para ellos volver a hacer otra no era nada. Entonces vemos aquí esa contraposición de lo que para ellos humanamente representaba el barro. Un vaso de barro no era mucha cosa, pero para Dios sí. Dios nos compara con esto. Aparentemente, entonces, al tener todas estas cualidades, imperfecciones, fragilidad, al ser prácticamente que desechable, no era aparentemente apto para contener algo valioso, según los criterios de los corintios. Pero Dios escogió hacerlo así. La multiforme sabiduría de Dios. Puede ser que nosotros nos preguntemos, ¿cómo es que Dios pretende usarme a mí, yo con todo este rollo que me tengo? ¿Verdad? Con lo que me ha costado a mí avanzar y con lo que me ha costado a mí llegar hasta aquí. O tal vez podemos pensar, yo he pecado tanto, he sido tan duro y Dios ha tenido que hacer tanto conmigo, pero yo no sé si ya realmente Dios, ¿será que puede hacer algo más para que yo le sirva? Y sí, como hablábamos la vez pasada, sí, el poder de Dios está en cada uno de nosotros si nos disponemos a que Él nos llene. Dios escogió hacerlo así, de la manera que para Él, para la mente humana es extraña, pero para Él es sabiduría.
Podemos entonces preguntarnos, ¿qué importancia tiene todo esto? Nosotros en nuestra cultura, aquí no manejamos mucho como el barro, ¿verdad? Y estas vasijas, pero podemos entonces enfocarnos en dos grandes puntos. Uno es el contenido, de lo que Pablo está hablando. Tenemos este tesoro en vasos de barro, entonces tenemos el tesoro, que es el contenido, y tenemos el recipiente, que es el vaso de barro o nosotros. Y vamos a desarrollar un poquito sobre estos dos. Nosotros también somos llamados a llevar ese tesoro siendo vasos de barro. Somos llamados a predicar un evangelio puro. Nos vamos a enfocar primero en el mensaje, en el tesoro. Un tesoro es algo demasiado preciado, algo muy, muy valioso. Y para el Señor, Él decidió mostrar su evangelio, que es el tesoro más grande que nos dio, de esta manera. Él en este texto lo habla así como un tesoro. ¿Qué es el evangelio? Cristo mismo se hizo hombre y vino a la tierra, caminó aquí, estableció su reino y nos dejó esta tarea de predicar el evangelio. Eso es un tesoro que el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque fue el método que Él escogió para la salvación. Es el tesoro que usted y yo ya obtuvimos un día. Ya nosotros recibimos ese tesoro un día, que alguien nos predicó, que alguien nos llevó a la iglesia, que alguien nos acompañó en un proceso y vinimos a Cristo. Y por ya nosotros tener ese tesoro en nuestra vida, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros también seamos esos vasos que los llevemos a otras personas, que ese tesoro no se quede aquí guardado, sino que nosotros lo podamos compartir con todos aquellos que necesiten. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos predicar un evangelio puro? Nosotros debemos ser responsables delante del Señor por, como dice Pablo, no falsear la palabra, es decir, no adulterar la palabra. ¿Qué es adulterar la palabra? Por ejemplo, volver el púlpito en un teatro, en un momento, un espacio, en un lugar en el cual las personas se sientan tan cómodas con lo que están escuchando que se les olvide que el centro del mensaje era Cristo. Esto es algo un poco duro, pero es una realidad que estamos viviendo. La gente, las personas hoy en día y la sociedad nos está bombardeando de que usted se sienta bien, de que sienta bonito. Usted abre Instagram y ve un montón de imágenes lindas, la gente con su mejor sonrisa, la mejor pose. Yo soy pésima para eso, pero eso es lo que estamos viendo hoy. Nosotros abrimos cualquier red social y eso es los anuncios, las vallas publicitarias, todo lo que usted ve es siéntase lindo, sienta bonito. Y no importa lo que usted esté viviendo, muestre su mejor sonrisa para los demás, aunque aquí adentro usted está que se quema. Y lamentablemente, en la iglesia, le pedimos al Señor que aquí nos guarde siempre, para que siempre prediquemos el evangelio puro, un evangelio que hable la verdad de Cristo en amor como tiene que ser, pero una verdad que nos lleve a la transformación. Porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Y cómo podemos conocer a Jesucristo? A través de la palabra, que es Él mismo. Entonces, convertir el púlpito en una comedia o en algo muy informal o en un espectáculo de oratoria, alguien demasiado elocuente que demuestre todo su conocimiento, pero lo último que hizo fue hablar del Señor. O lo menciona así como que Dios es bueno, para que se diga que habló de Dios. Eso no es lo que el Señor nos está llamando a hacer, no nos llama a dar mensajes complacientes que hagan sentir a las personas bonito, como estaban acostumbrados los corintios a esos espectáculos, sino que nuestro mensaje debe estar centrado en Cristo. Y yo quiero aquí invitarles, lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero voy a hacerlo nuevamente. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante del Señor de que cada mensaje, cada prédica que nosotros escuchamos, aquí o en cualquier lugar, lo pensemos con la palabra. Podamos orar al Señor y le digamos, Señor, eso que se está predicando realmente es tuyo, realmente es palabra de Dios, o si en su espíritu usted dice, algo no está bien, y le voy a invitar a que se acerque a nosotros. Si hay algo que usted no comprendió o le causó alguna incomodidad, ¿saben por qué, hermanos? Porque cuando se predica la palabra y logramos discernir el espíritu de lo que se está predicando, eso tiene que causar una convicción en nuestro corazón,
un cambio de dirección, de lo que estábamos haciendo mal a cambiar en nuestra dirección. Si usted aquí viene y escucha la palabra del Señor y pesa en el Espíritu lo que se está predicando, usted puede ser alimentado. Le voy a decir esto porque yo por muchos años, fui a la iglesia y me enseñaron que lo que el pastor decía era santa palabra. Y nunca me enseñaron a pesar, a cuestionar, a analizar lo que se estaba predicando, sino que para mí eso era nada más. Y déjenme decirles que yo no aprendí en muchos años a estudiar la palabra del Señor, porque no nos enseñaban eso. Nos enseñaban a leer versículos aislados. Pero eso no es el verdadero evangelio. Entonces yo quiero invitarles a que sanamente, con un espíritu sano, ustedes puedan pensar en el espíritu lo que se predica aquí, o cualquier mensaje que ustedes escuchen, para que entonces puedan crecer, para que entonces ustedes digan, esto viene de Dios, como dice la palabra, tomamos lo bueno, desechamos lo malo, o no, aquí algo no me está sonando bien. Y si es aquí en esta iglesia, por favor acérquense a nosotros porque estamos totalmente anuentes a que conversemos al respecto. El mensaje del evangelio tiene que ser centrado en Cristo. Podemos claramente poner ejemplos nuestros de testimonios y demás, siempre llevándole la gloria al Señor. Conscientes también nosotros de que cuando estamos predicando el evangelio y estamos hablando del Señor, hay una operación espiritual que se está dando, que el enemigo no quiere que el mensaje del evangelio llegue a las personas. El enemigo siempre trabaja en lo oculto, porque no viene, como dice el pastor, a decir aquí, hey, yo soy el diablo, ¿verdad? Vengo a tentarlo. No, él trabaja en lo oculto, trabaja de maneras que muchas veces no lo percibimos en nuestra mente. Por eso siempre les hablamos, hacer un inventario de pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué me está llevando a tomar esta decisión? ¿Es el Señor? ¿Es mi alma? ¿Es un temor del enemigo? ¿Por dónde andan las cosas dentro de mí? Porque el enemigo muchas veces y diariamente, él utiliza las dudas en la palabra y tal vez los desacuerdos que puede haber con algún tema para sembrar una duda, para sembrar un dardo y decir, ¿eso es la palabra de Dios? ¿Eso es de Dios? ¿Será que Dios dijo? Como le dijo la serpiente a Eva, ¿será que Dios dijo? Y empieza la incredulidad por ahí a entrar. Nos habla Pablo en el versículo 4 del texto que leíamos, dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, hay una operación del enemigo también para que las personas no reciban. En un par de capítulos antes, Pablo estaba hablando de que el velo, cuando Moisés había subido al monte y bajó, después de haber estado con la gloria de Dios, tenía su rostro resplandeciente. Y dice que él se puso un velo para que las personas no fijaran su mirada en él, ¿verdad? Pero Pablo habla de esto respecto a que ese velo, Moisés representaba la ley, que ese velo todavía no había sido quitado de los corazones de las personas, sino que todavía estaba ahí y les estaba cegando, les estaba impidiendo recibir la verdad del evangelio. Y eso es una operación que el enemigo hace constantemente. Pone un velo, pone un estupor, pone una nebulosa en nuestra cabeza para que usted esté aquí sentado escuchando la palabra del Señor, pero puede ser que eso esté operando y que el enemigo le esté distrayendo para que usted esté pensando en el almuerzo o que usted puede estar poniendo su mejor esfuerzo por entender y tal vez no está llegando a la palabra ahí. En el nombre de Jesús oramos para que ese velo sea quitado hoy, para que todo velo que el enemigo ha puesto en nuestras mentes y en nuestro corazón, para que la palabra no llegue, hoy sea quitado en el nombre de Jesús y podamos recibir la palabra del Señor viva tal cual es. Amén. Veíamos entonces el contenido, ese tesoro que es el evangelio y nuestra responsabilidad de predicarlo fielmente, como el Señor, como Cristo mismo lo haría. Nosotros somos como embajadores de Cristo. Y si el Señor lo hizo
con celo, con autoridad, con poder. Así quiere el Señor que nosotros lo hagamos también. Entonces, estábamos hablando del tesoro, ahora vamos a hablar del vaso. Nosotros, el vaso es imperfecto, como vaso hecho de barro. Decíamos que tiene imperfecciones y que es frágil. Y entonces veíamos en el versículo 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hermanos, los cristianos pasamos por dificultades. Sí, los cristianos pasamos por dificultades y eso no debe avergonzarnos. ¿Sabe? Muchas personas se avergüenzan de decir soy cristiano y estar pasando una situación difícil, porque viene esa idea o ese concepto de que el cristiano debe estar siempre en gozo y en victoria. Y hermanos, déjenme decirles algo, el apóstol Pablo, Cristo mismo sufrió. Él sufrió hasta la muerte. El apóstol Pablo sufrió cárceles, sufrió persecuciones, sufrió dolor, sufrió latigazos también. Y él dice que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios. Cuando nosotros pasamos situaciones duras y difíciles, esos procesos por los cuales el Señor nos permite pasar, no es para que venga esa duda. Y cual si viene, nosotros la podamos vencer en el nombre de Jesús, esa duda que nos dice, pero no se supone que usted debe estar bien, que usted debe estar en victoria, que usted debe estar, ¿dónde está su Dios bueno? En el nombre de Jesús derribamos esa mentira, porque nosotros sí podemos pasar por situaciones y dice, atribulados en todo, pero no angustiados. El Señor no quiere que nos quedemos ahí. Que estamos pasando un dolor, una situación difícil, el Señor conoce nuestro dolor. El Señor sabe lo que estamos viviendo, porque Él lo vivió, porque el Señor atravesó situaciones duras y difíciles en esos momentos de agonía. Este apóstol que nos estaba hablando aquí también sabe lo que era eso. Nosotros también lo vivimos y el Señor no es ajeno a nuestro dolor. Él lo conoce. Él nos fortalece y lo que Él quiere es que nosotros, con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, podamos entender qué quiere el Señor con nosotros a través de esa situación. ¿Qué está formando el Señor en nosotros a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las pruebas, que puede ser que algunas de ellas se prolonguen por mucho tiempo? Y cuando una prueba se prolonga, hermanos, por mucho tiempo, puede llegar a desgastarnos. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Dice, atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. No tomando decisiones en nuestras propias fuerzas, porque ya no sabemos más qué hacer, sino que el Señor quiere que aprendamos a reposar en Él. A esperar sus tiempos para tomar una decisión. Estamos en un apuro, el Señor quiere que aprendamos a tomar las decisiones de su mano. Que no nos desesperemos, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Este apóstol Pablo estaba, después de haber predicado y después de haber, el Señor a través de él, libertado a una mujer que estaba endemoniada, fueron latigados y metidos en la cárcel. ¿Y qué hicieron ellos cuando estaban en la cárcel? Hechos 16. Estaban adorando a Dios y orando. Y los cimientos de ese lugar fueron removidos y las puertas de esas cárceles fueron abiertas. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo? Pero Pablo estaba pasando una situación difícil. Acababa de ser latigado. Estaban encadenados. Pero el poder que habitaba en ellos, ese poder de Dios, esa autoridad de Dios, esa convicción del Espíritu Santo que había en ellos, fue mucho mayor que su situación. Fue mucho mayor que su angustia y que su dolor físico, porque no estamos hablando de que les dieron con algodones de azúcar, ¿verdad? Los latigaban. Y ese dolor físico que ellos posiblemente estaban experimentando no fue mayor que el peso de gloria que tenía la presencia de Dios en sus vidas, al punto que la oración y la adoración de esos hombres removió los cimientos de esa cárcel. ¿Y cuál fue el producto de eso? Que el carcelero y toda su familia vino a Cristo y fueron bautizados. A través de nuestros sufrimientos, a través de nuestras pruebas, a través de nuestro dolor, el Señor quiere enseñarnos a fortalecernos en Él, a tomar nosotros esa posición de hijos de Dios.
no una etiqueta de yo tengo que ser fuerte, no una convicción de que somos hijos de Dios y que podemos atravesar las pruebas, las atravesamos, pero con el poder de Dios. Ese poder que es el que nos levanta. Hermanos, el evangelio no es triunfalismo. Hay personas que piensan que tiene que ser todo súper perfecto. No somos superhumanos, somos vasos de barro. Pero el Señor depositó su gloria, su tesoro en nosotros. ¿Quién es un vaso de barro aquí? A mucha honra. Gloria a Dios. A mucha honra. Somos tesoros, somos vasos de barro que contenemos ese tesoro en nosotros. No somos intocables. Hay personas que creen que porque somos cristianos no nos va a pasar nada. Y de nuevo vienen las mentiras de ese canto del enemigo, ¿verdad? Y a veces le hacemos coritos. Sí, pobrecito, yo. No, el Señor quiere que en la tribulación nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza. No somos intocables, pero Dios no nos deja ahí. El Señor quiere que la vida de Cristo sea la que nos ayude a atravesar esos sufrimientos. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo podemos, si estamos pasando por un momento difícil, cómo podemos nosotros atravesar esos sufrimientos sin desanimarnos, como decía Pablo? Requerimos la perspectiva correcta del Evangelio. Requerimos que el Señor haga una transformación en nuestra mente a través de su palabra, de manera que la óptica que nosotros tengamos del Evangelio y de las pruebas sea la que el Señor quiere que tengamos y no la que la sociedad nos ha impuesto. La sociedad nos dice, usted puede, sáquese la mejor foto y haga como que nada pasó y usted aquí adentro con ese dolor. No, eso no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que usted aborde sus situaciones. Si tiene que llorar, que llore. Si tiene que pasar un tiempo en el cual una vez, yo recuerdo, pasamos una situación muy dura y yo le decía, Señor, no tengo ganas de orar. Pasamos un periodo muy duro. Hace años, y yo me acuerdo que en esa época o sea, ni siquiera le podía decir, Señor, no tengo ganas de llorar, nada más lo pensaba, y lo sentía. Cuando pasaron como 3 días, y un día yo dije, no, yo necesito levantarme de aquí porque ya no puedo estar en esta situación, y cuando empecé a buscar al Señor, después de eso, en medio del dolor, y en medio de esa prueba tan dura, el Señor me abrió el entendimiento, y pude comprender que lo que el enemigo quería en ese momento era robarme la fe. Era que yo me debilitara para robarme la fe y entonces venían ese montón de cuestionamientos de dónde está Dios, por qué Dios permite esto, por qué tanto tiempo, por qué, etcétera y etcétera y etcétera. Ahí me di cuenta que la fe, hermanos, es el recurso que el Señor nos ha dado para mantenernos firmes. Cristo es nuestra base para la fe. Él es el único que nos puede sostener. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo? Robarnos la fe. Robarnos esa confianza que tenemos en nuestro Padre para que no podamos avanzar. Dice el versículo 16, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos entonces contemplar las cosas temporales a la luz de las eternas. Cuando nosotros vemos estas situaciones momentáneas que estamos atravesando, debemos, como hacen los atletas, ¿cómo hace un atleta cuando va a correr una carrera? Sabe que le va a tocar un rato duro, ¿verdad? Que su cuerpo se tiene que exigir bastante. Pero en medio de la carrera inclusive, tiene que enfocarse en la meta. Porque si se enfoca en el sudor que le está bajando por la frente, en el dolor que tiene en sus piernas, en el agotamiento físico que está experimentando, deja la carrera y no termina. El atleta, cualquiera que sea, que se fija en su meta y hacia allá va, y no es que no le importa
ese dolor, sino que no importa más la meta y llegar a lo que está planteado desde el inicio. Y entonces somete ese dolor y ese momento difícil hasta que llegue a aquella meta y llegue y alcance. Y cuando llegó al consuelo, le pusieron la medallita, dijo, valió el esfuerzo. ¿Cierto? Así nos pasa a nosotros. Nosotros debemos contemplar las cosas temporales a la luz de las eternas, es decir, poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y aquí es muy importante este punto, que es no ensimismarnos, porque somos propensos a que en una situación, y máxime cuando esto ha sido algo tal vez de tiempo ya, tendemos a ensimismarnos y a que todo a nuestro alrededor gire en torno a eso. Nuestra oración se vuelve en torno a la situación, nuestros comentarios con amigos y familiares se vuelven en torno a la situación, buscamos al Señor en ayuno por esa situación y entonces nos ensimismamos. Pero el Señor quiere que recordemos que esa situación es parte de nuestra vida y es parte de la formación que Él está usando para que crezcamos en Él. Entonces, salirnos un ratito de nosotros y decir, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida a través de esta circunstancia? Y cuando hacemos eso, entonces le permitimos al Espíritu Santo empezar a trabajar, sí, en esa situación, pero también en otras áreas de nuestra vida que requieren atención, que requerimos prestarle atención para nuestro crecimiento. Hablábamos de que el Señor a través de esto produce en nosotros una transformación. Y Pablo hablaba de que como en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes la vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso tan extraño que el apóstol Pablo estaba diciendo? Eso es que nosotros como contenedores de ese tesoro, que es el Evangelio de Cristo, padecemos situaciones duras. Y eso, hermanos, que nosotros no vivimos las persecuciones que vivieron ellos. Pero ni la sombra de lo que este hombre estaba pasando en ese momento. Pero eso no quiere decir que su situación y la mía no sean importantes. También pasamos por situaciones. Esas situaciones que crean en nosotros ese eterno peso de gloria son las que nos hacen morir a nosotros mismos para que cuando hablemos de ese tesoro a otras personas produzca vida en ellos. Para que usted a través de su situación, de su dolor, de su sufrimiento, de su prueba, usted diga, yo sé quién es mi redentor vive. Yo sé quién es el que me levanta a mí del polvo. Yo sé porque la palabra dice que Él redime el alma de sus siervos. Yo confío en Él con todo mi corazón. Y cuando usted habla eso, en aquellas personas que le escuchan, eso produce un convencimiento, porque hay testimonio de eso. Entonces, no es que nuestras situaciones sean minimizadas, ni que no sean importantes, sino que el Señor quiere que las atravesemos con la sabiduría de Él, de la manera correcta, y que a través de esas situaciones produzca vida en otros, que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Eso es lo que el Señor hace para predicar el Evangelio en medio de las pruebas, porque nosotros muchas veces podemos preguntarnos, pero Señor, como decíamos la vez pasada, ¿cómo? Yo si estoy para que oren por mí, ¿verdad? Muchas veces uno dice, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar a predicar o cómo me vas a mandar a orar por esta persona si yo necesito más bien que me ayuden? Y el Señor se glorifica, porque no somos nosotros, porque nosotros somos simples vasos de barro, pero lo que hay dentro de ese vaso de barro, ese tesoro, es lo que produce el poder para hacer. Nosotros sabemos que entonces, como vasos de barro, imperfectos, frágiles, no vamos a llegar a tener una vida perfecta en esta tierra. No la vamos a llegar a tener. Y no podemos esperar tener la vida perfecta para servirle a Dios, porque entonces nunca le serviríamos al Señor. Hermanos, usted ve a cada persona que se para aquí a alabar, a predicar, a todos los que le servimos al Señor, estamos pasando por situaciones. Y el hecho de que uno levante las manos y sonría no quiere decir que no estamos atravesando situaciones. Atribulados, pero no destruidos. En apuros, pero no desesperados. Sí, tenemos situaciones, pero sí, nuestro Dios es más grande y Dios nos fortalece en medio de las situaciones para que, como cantábamos antes, levanto un aleluya, y ahorita vamos a cerrar con esa canción. Levanto un aleluya para que en medio de las pruebas usted y yo recordemos que ese momento, ese dolor, esa situación, debemos
conscientemente llevarla al Señor y atravesarla y también ayudarle a otros a atravesarlas de la manera que el Señor lo quiere. Para ir cerrando entonces, tenemos de parte del Señor una promesa y tenemos una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Predicar el evangelio puro, el evangelio sin mancha, el evangelio tal cual es, a Cristo, predicar al Señor. ¿Y cuál es la promesa que el Señor nos hace? Que Él nos consuela en medio del sufrimiento y lo usa para nuestro crecimiento personal, espiritual, integral y el de otros también. Que no se quede aquí nada más lo que el Señor hace. Que lo podamos compartir con otros, eso que el Señor nos está enseñando. ¿De dónde nosotros tomamos la fortaleza para atravesar las situaciones? ¿Dónde? ¿De dónde viene esa fuerza para que nosotros podamos ver las pruebas de la manera correcta, con la óptica que el Señor quiere? Eso es en la presencia de Dios. Ahí es donde nosotros lo obtenemos. Y quiero pedirles que se pongan de pie, porque ya estamos finalizando y quiero pedirle a los muchachos del grupo que pasen, por favor. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a identificar esas áreas en nuestra vida que nos están tal vez manteniendo muy ocupados en nuestro pensamiento. La palabra del Señor dice en Isaías que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él ha confiado. Entonces, quiero invitarle hoy a que su confianza, su esperanza y su fe se mantengan en el Señor. Quiero animarles a que a través de las situaciones que puedan estar viviendo, usted pueda decirle: Señor, yo te entrego este dolor, te entrego esta situación, te entrego y realmente te entrego, quiero soltarla, quiero dejarla en tus manos porque son mejores que las mías. Yo quiero invitarle a todos aquellos que están pasando alguna situación difícil y quieran que oremos por ustedes, pueden pasar y que juntos oremos al Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude a vivir las pruebas de la manera que Él quiere, que en su presencia nosotros podamos identificar, examinarnos a nosotros mismos y decir: ok, ¿cuáles son mis pensamientos en esta situación? ¿Qué pensamientos cruzan por mi cabeza? ¿Cuáles emociones hay en mi corazón en este momento? ¿Sabe? Eso es un indicador, siempre va a ser un indicador de lo que hay en su corazón. Los pensamientos, las emociones que nosotros experimentemos, los sentimientos, a través de una prueba, van a ser un indicador de qué hay en su corazón. Si en su corazón, si en sus pensamientos viene temor, viene duda, hay incredulidad, hay incertidumbre, es momento de presentarlo delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero que remuevas de mí toda duda, todo temor, te lo entrego, para que entonces la vida de Cristo, ese poder de resurrección del Señor, actúe en nosotros. Vamos a ver.